1966, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Arturo Illia. Este golpe de Estado obtiene en un comienzo el apoyo de los jefes sindicales de la CGT. Durante los 2 años siguientes, el movimiento obrero comienza a dividirse por sus diferentes posturas frente a las políticas sociales y económicas de los militares. En marzo de 1968, en el Congreso de la CGT, surge una nueva central obrera, la CGT de los argentinos, que concentra los gremios más combativos y critica la actitud negociadora y pasiva de los jefes sindicales nacionales liderados por Bandor. En junio de 1969, en un contexto de grandes protestas sociales y de radicalización política, un grupo armado asesina a Augusto Bandor en la sede de la UOM. La columna que transporta el féretro son la esposa y los familiares más directos del desaparecido líder gremial. El asesinato del líder metalúrgico crea un enorme vacío de poder en el sindicato. En enero de 1970, tras varios meses de incertidumbre, Lorenzo Miguel, ex tesorero de Bandor y viejo amigo de Rucci, se impone en la conducción del gremio luego de un proceso electoral muy cuestionado. A partir de ese momento, Rucci inicia un ascenso vertiginoso. Poco tiempo después, la UOM de San Nicolás se normaliza y Rucci, con apoyo de Lorenzo Miguel, es elegido secretario general de la seccional. El 1 de julio se inaugura el Congreso Normalizador de la CGT. Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones logran imponer una lista única con la candidatura de Rucci como secretario general. Bien, y aquí desde una seccional pasa a la CGT como secretario general, ¿no? Efectivamente. Un escalón alto. Pero a pesar de eso no fue el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional. Siempre fue el secretario general de una seccional. Y en este caso fue San Nicolás, que si bien es cierto una seccional muy importante, claro, hay pero metalúrgicas nunca, grandes ahí. claro, no era... ¿Pero eso qué fue, Rubén? ¿Un reparto de poder entre Es un Lorenzo reparto y de Miguel? poder. Sí, ¿no? Un reparto de poder, yo creo que fue establecido de esa manera. Rucci de la CGT y Lorenzo Miguel en el 62, uno manejando la parte política y el otro manejando con la habilidad que él tenía y sostenía la CGT. Pero anterior a eso, tampoco no me quiero desviar del tema en sí, No, sí. pero anterior a eso evidentemente se hablaba de que se había armado la CGT de los argentinos, que inclusive venía con esa misma onda a lo que recién en el intervalo lo hablaba Gustavo. Eso también era lo que propiciaban y bancaban de cierta manera que se diera el cordobazo y no a que se siguiera negociando. Bandor estaba muy seguro de sí mismo de seguir negociando y quería negociar con Onganía, cosa que iba a ser algo medio imposible y todos lo vieron así imposible. Por eso es que no estuvo muy de acuerdo Bandor con el hecho de que se diera el cordobazo. Esa fue la realidad. Sin embargo, acá, a pesar de que bajaron línea, la UOM estuvo presente con un Alejo Simo que no apareció en las fotos. Si uno lo ve, no aparece en la foto junto con Elpidio, junto con Correa, junto con Tosco, junto con los que estuvieron Salamanca, pero sí, evidentemente, que el de atrás apoyaba y apoyaron todos los trabajadores esa gesta del cordobazo, porque no se veía otra manera más que hacerla de esa forma. Eso fue lo lamentable, pero volviéndonos nuevamente al tema de Rucci y Lorenzo, sí. Realmente Rucci también aspiraba mucho a ser el secretario general de la UOM, pero claro, estaba la figura de Lorenzo, que era mucho más fuerte y era mucho mejor sostenida que los otros. Y eso fue, sí, como dice Gustavo, un reparto de poder. Uno en la parte política, que era las 62 organizaciones, y el otro en la CGT, donde mantenía Les vino bien a los dos, el modelo. ¿No? Yo creo que sí, pero históricamente yo creo que es por convicciones o no, en caso por ciertos personalismos, el movimiento obrero en Argentina siempre estuvo dividido. El tema que a veces nosotros lo que decimos dentro de los sectores gremiales es que estamos divididos pero unidos en la acción.
Lamentablemente había un escritor argentino que decía: no nos une el amor sino el espanto. A veces sí, en momentos de tranquilidad, de buenos salarios, buenos convenios colectivos de trabajo, creo que salen las divisiones. Pero el momento donde empiezan a atentar contra los trabajadores, automáticamente existe una espalda contra espalda y es la unión en la acción. Históricamente se ha dado, por eso en el 66 hablaban y se podía ver cómo se daba, cómo trasuntaba. Yo no critico tampoco a Bandor, porque yo creo que en definitiva era otra metodología que era el diálogo. En una Argentina violenta, la violencia también llevaba a empujar para lograr un objetivo. Bandor lo buscaba a través del diálogo, los otros sectores tal vez a través de la presión y tal vez yéndose un poco más hacia la violencia. Creo que son procesos de maduración democrática que tienen los países y todas las instituciones, incluidas las sindicales, de cuál es la forma de negociar. Creo que criticar a la CGT de los argentinos en esta época sería muy descabellado. Y criticarlo a Bandor desde un rector más revolucionario también sería traído de los pelos, mañado, porque son distintas formas de negociar a la hora de conseguir un objetivo que es la mejora de los trabajadores. Creo que ambas son válidas, por eso que en la acción, todos los sectores gremiales, cuando la situación se pone dura, como en la actualidad, creo que espalda contra espalda es la forma de salir adelante. Lo del Cordobazo es una de las manifestaciones de espalda con espalda. Efectivamente, porque ahí se unieron ideologías, se unieron diferentes espectros, porque tuvieron los estudiantes, o sea, convengamos de que estaba bien organizado, no es que fuese algo espontáneo con mucho, no, esto se venía gestando, se venía organizando. Yo creo que inclusive se venía hablando después del derrocamiento de Ilía, que fue en el 66, empezó ya a ir conversándolo para que en el 69 se llevara a cabo, porque se veía de que por dónde se apuntaba y cómo se iban a ir achicando. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y vemos un poco los libros, evidentemente ahí ya se empezaba a ver un poco de lo que se ve ahora también, la recesión, ajuste a los más necesitados, con una forma de expresión más liberal, también hecho por el sector oligárquico que manejaban muy bien el sector militar, ¿no? Se da la unidad en la acción, en lo que es el Cordobazo. Y yo recién les comentaba fuera de cámara que, bueno, estudiando un poco, el propio Tosco en algún momento reconoce que si no hubiese sido por la infantería de Lesmata, del Pío Torres, dirigente del peronismo, el Cordobazo no hubiese sido tal. Y también la historia, y pudiendo husmear a veces que se enojan un poco los muchachos de la izquierda, el Cordobazo fue gestado y ideológicamente se le tiene que reconocer al peronismo. Era tan fuerte el antiperonismo de ese momento de los gobiernos de facto que prefirieron adjudicárselo a un Agustín Tosco de izquierda y no verdaderamente quien se gestó. Bueno, yo ahora viviendo en Altagracia, hablando con los compañeros y que el Pío Torres de Altagracia, y con este reconocimiento de Tosco, pero muchos hablan de que justamente este Cordobazo por lo menos se gesta en una almohada en Altagracia para trasladarla a Santa Isabel y después llevarla a cabo dentro del CGT, obviamente con la participación de líderes importantes. Pero en definitiva creo que fue otra movida del peronismo y que la historia creo que está siendo injusta y a lo mejor algunos historiadores pueden poner los puntos sobre las IES, que los verdaderos mentores, gestores y ejecutores del Cordobazo fueron dirigentes peronistas, obviamente de esta confluencia y de acción unida en la acción. Bien, bien, bien. Bueno, seguimos entonces porque Rucci ahora es el nuevo secretario de la CGT y empiezan a aparecer los sectores afines a áreas de guerrilleros que piden dentro de la misma CGT que se reconozca a guerrilleros caídos y a Rucci no le gusta nada y se enoja y esto se empieza a poner mal. Los roces entre los partidarios de la guerrilla y el nuevo secretario de la CGT no tardan en producirse. El 17 de octubre de 1970, las 62 organizaciones convocan a un acto en Córdoba para celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. En el palco, los principales oradores son Rucci y el delegado de Perón, Jorge Paladino. Desde el sector juvenil del público, parten consignas a favor de Montoneros y se exige un homenaje a los guerrilleros Maza, Ramos y Abal Medina, miembros fundadores de la organización, fallecidos en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. La situación provoca la ira del jefe sindical y del político conservador, que se niegan al pedido. En respuesta, una estruendosa silbatina tapa parte de los discursos durante el acto. A la oposición de algunos sectores del peronismo se le suma la del sindicalismo combativo, parte del movimiento obrero que cuestiona su moderación ante el gobierno.
Esta corriente tiene como principal referente a la CGT Regional Córdoba, donde conviven gremios peronistas con otros independientes. Sus principales dirigentes promueven un sindicalismo más democrático, con representación de las bases e independencia de las políticas de la CGT Nacional. Sin lugar a duda, la patronal ha estado retrasando las negociaciones, pero el principal responsable de esta traición al movimiento obrero es Rucci, que no ha hecho ni un plan de lucha, ni siquiera se ha ocupado, digamos así, de consultar al Comité Central Confederal para tomar una actitud digna como lo que correspondería a los trabajadores de luchar el aumento que necesitamos sacar. Mientras en Córdoba persisten los paros y las manifestaciones contra el gobierno, la actitud de la CGT Nacional es más cautelosa. Desde un comienzo, Rucci mantiene el diálogo con el sucesor de Onganía, Roberto Levington, situación que recibe la crítica de los sectores duros del sindicalismo. Prefería hacer las cosas de otra manera, ¿no? A pesar de tener todas esas presiones dentro de la CGT. Es lo que manifestábamos recién, venía con un mensaje de pacificación a pesar de que no estaba en un momento democrático como se esperaba y si bien acá en Córdoba puede haber sido que pasó eso, pero evidentemente que a nivel nacional Rucci tenía le rendían ese homenaje porque él le quería rendir homenaje a Perón, buscando de esa manera buscar una pacificación por medio del consenso, por medio del diálogo y que no volvieran nuevamente a usarse las armas como se usó en su momento. Había sectores que estaban decididos a continuarlo de esa manera y evidentemente que no daba para seguir con ese movimiento tan bélico, sino que lo que se quería, y no era Rucci solo, Rucci era porque estaba frente a la CGT, pero había montones de dirigentes gremiales que entendieron cuál fue el mensaje de Perón, entendieron cuál era el modelo sindical argentino real que se querían, y habían otros que querían romperlo eso, haciendo otro tipo de CGT, haciendo otro tipo de confederación, o dividiéndolo más a la CGT, y eso es lo que se preocupaba Rucci, de tenerla unida. Porque si no sería muy simple, muy fácil para Rucci ni haber bajado a Córdoba o haberse quedado directamente, tranquilamente en Buenos Aires, sino que él buscaba lograr el consenso, lograr que todos los dirigentes gremiales entendieran de cuál debería ser el camino y el legado que tenían Perón, porque muchos se golpeaban el pecho de Perón, pero sin embargo a lo que el Perón había dejado y había dicho, muy pocos lo querían llevar a cabo, ¿no? Cada cual interpretaba a Perón como le parecía. Sí, como le parecía. Los cordobeses siempre fuimos muy particulares. En la actualidad siempre somos contestatarios de las organizaciones nacionales. Siempre la línea Córdoba en todos los sindicatos, y yo creo que Rubén también la debe tener, respecto de cómo nos plantamos a nivel nacional. A ver, creo que tenemos una cultura, por algo nos dice la docta también, tenemos una cultura de dirigentes que nos hemos preocupado por prepararnos y no solo por ocupar cargos. Y creo que a lo largo de la historia eso siempre ha marcado. En este punto histórico yo creo que Rucci y la CGT, porque lo mostraron al comienzo también del documento, de que se normalice, es decir, que es un proceso democrático de normalización de una institución, cuando la democracia en el país no existía como tal. Claro. Y lo que decía Rubén, y que yo avalo eso también, era un proceso que venía, era la única institución donde se podía decir que se respiraba democracia, porque se había constituido la democracia de la CGT, era la única institución democráticamente. Entonces tenía que sí o sí bajar el discurso. Yo creo que la izquierda, muy comprometida, con un dirigente muy fuerte como era Agustín Tosco, buscaban una patria socialista. Entonces, en definitiva, esa silbatina no iban dirigida a un Rucci, sino iban dirigida a un Perón que no quería que llegara porque sabía que dentro del nuevo gobierno de Perón la patria socialista no tenía cabida. Claro. Tenía una patria que se construía, una patria sin violencia, una patria que no concebía la lucha de clase, que eso también es importante. El peronismo no concibe lucha de clase. El peronismo concibe el trabajador dentro de la sociedad y como parte de la sociedad. Yo creo que todas esas definiciones que a lo mejor en ese momento no podían vislumbrarse, pero sí de una dirigencia iluminada, como era la dirigencia que tenía la izquierda y Tosco, marcaban eso como para poder desvirtuar y generar cierta movida donde no fuera
esta CGT, la única institución democrática en ese momento, que marcara los lineamientos que Perón venía para justamente el posterior desembarco del general en Argentina. Bueno, esta fuerza disidente que tenía dentro de la CGT intenta reclamar o imponer medidas más fuertes, mientras que Rucci estaba intentando también negociar con Casa Rosada algún tipo de salida a la situación que se vivía por los trabajadores. Vamos a esa parte para continuar. A comienzos del año 71, las protestas obreras continúan. El pedido de los gremios combativos de convocar a una reunión del Comité Central Confederal para declarar un plan de lucha es desestimado por Rucci. Los plenarios de este organismo terminan siempre en ambiguas declaraciones que no se traducen en medidas activas. El movimiento obrero de Córdoba, organizado en base a la Confederación General del Trabajo, está totalmente en disidencia y en contra de la postura claudicante y participacionista de los compañeros del Consejo Directivo Central. Es así como para marzo, el malestar social estalla y una serie de protestas promovidas por la CGT cordobesa terminan en un levantamiento popular. Días después, Levingston es reemplazado por el general Lanusse. Mientras los gremios combativos cordobeses son intervenidos y una orden de captura pesa sobre los miembros del Comité de Lucha Gremial, el nuevo ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, se reúne con Rucci. El 13 de abril, en medio de los anuncios de una apertura política, Lanusse recibe a Rucci en la Casa Rosada. Con este gesto, el presidente intenta demostrar a los sindicalistas que el retorno de la política no implica su desplazamiento de un sistema de negociación que los ha tenido como principales interlocutores durante la proscripción de los partidos. Durante el encuentro, el jefe sindical reclama el retorno de Perón al país y la restitución del cadáver de Evita. Sobre lo primero, Lanusse prefiere no pronunciarse, aunque en secreto ya ha iniciado los contactos con Madrid. Pero sí se compromete a regresar el cuerpo de Eva Perón a la CGT. En Madrid, Perón le da su apoyo a Rucci frente a toda la delegación de la CGT, puesto que éste reúne las condiciones para manejar una central que, junto con el aparato partidario, le permitirá asegurar la continuidad del movimiento y su integración como pieza imprescindible del juego político planteado por Lanusse. En consecuencia, el secretario general de la CGT vuelve a Argentina fortalecido. Pocas semanas después, se abre un nuevo frente para Rucci. Sus dos máximos rivales, Agustín Tosco de la CGT Córdoba y Raimundo Ongaro de la CGT de los Argentinos, son detenidos por sus acciones opositoras a la dictadura. Durante una reunión con el ministro del Interior, se ve obligado a pedir la libertad de los presos gremiales, gestión que es rechazada por los mismos Tosco y Ongaro. O sea, Tosco y Ongaro detenidos, Rucci obligado o medio incómodo pidiendo su liberación y ellos no aceptan que esta gestión se ponga en marcha. Eran verdaderos rivales, ¿no? Sí, eran rivales y además yo creo que no se contextualizó bien los mensajes que se daban, porque, a ver, ¿qué podían recriminarle a un Rucci en ese momento? Si Rucci empezó y terminó en la misma situación, no se enriqueció, nada que ver con algunos dirigentes gremiales que hoy están presos o que se sabe bien que la plata no la han hecho con el laburo, ¿no? Pero digo, eso no hubo. Entonces no se entendió realmente de que él venía a cumplir un mandato de Perón. Perón lo bautizó, Perón lo tuvo, pero che, esto tiene que ser de esta manera. Y ninguno de los que estaban en contra de Rucci podía decir que estaba en condición o a la altura de un Perón para decir que esto no debería ser en Argentina. Yo creo que quien más sufrió todo lo que pasó de una guerra, de una revolución fusiladora, como le decimos nosotros, evidentemente que eso parecía ser de que eso no pasó. Y quien la vivió y quien la pronunció, y había que buscar de otra manera poder llegar a hacer los cambios necesarios que se necesitaba para unir a los trabajadores. Unir a los trabajadores, hacer la acción a posterior, no era tan difícil, pero sin embargo había quienes sí, y digo esto no es porque fueran pro dictadores ni pro oligarcas, sino que por su propia ideología querían de que se produciera ese tipo de acciones y no llevar adelante las acciones que el propio Perón hacía. Y vuelvo a repetir, había muchos de que se golpeaban el pecho, de que Perón era su líder, de que no lo discutían, pero
por ahí se ve que sí, que no tenían y no querían entender la contextualización de Rucci. Y si nosotros llevamos o escuchamos el último discurso de Rucci, Rucci hablaba también respecto de eso, de que había que terminar con las trompadas al aire, que había que dejar de empezar a los fracasos que se vinieron dando de poco en poco y empezar a construir una Argentina totalmente diferente. Una Argentina de la producción, una Argentina que se fue perdiendo esa producción al momento en que empezó, del 55 para acá, se empezó a perder todo lo que se creó en 10 años, se fueron perdiendo y se fueron prácticamente cerrando todo ese tipo de grandes industrias que había creado Perón y todo ese tipo de consecuencias que persisten todavía en Argentina, ¿no? Yo creo que ahí el informe habla de que fue obligado Rucci. Yo creo que no hay una obligación, o sea, medio subjetivo. El tema de decir que fue obligado a pedir la liberación, creo que fue un acto casi instintivo, porque más allá de la diferencia que puede haber en el pensar, pero se pertenece al mismo cuerpo orgánico que es CGT y el sindicalismo. Esa época, en ese momento, atravesó lo ideológico y lo simbólico. Fíjense que el propio informe habla de la necesidad del pedido como un elemento importante, traer el cuerpo de Evita de vuelta a Argentina, repatriar lo que estaba en Roma, enterrado en una tumba en la ciudad italiana, la capital. Lo importante es que lo ideológico y todo lo que son las imágenes en sí, cómo hacía al folclore de ese momento. Pero volvemos a lo mismo, o sea, era tan importante la definición y dónde se estaba parado políticamente, y era tan claro el mensaje que tenía Rucci respecto de poder sostener una CGT de los trabajadores, pero tratar de volver, porque es mucho más fácil como dirigente ser incendiario que pacifista. Suena para los medios de comunicación muy, muy lindo escuchar decir vamos a quemar, vamos a romper, y no decir nos vamos a sentar a dialogar. Aunque en definitiva y en privado decimos, che, es más importante el diálogo. Pero a ver, para la tribuna es mucho más importante. Por eso también la historia va a tener que corregir ciertas cosas respecto de cuál era la posición que se adoptaba. En definitiva es eso, un Rucci plantado con un, a ver si se puede decir, con un discurso guionado por Perón, sí. En una parte donde desembocaba la democracia desde el sindicalismo para después llevar a la parte política, y en donde el sindicalismo iba a tener una cuota parte importante dentro de ese contexto, sí, por algo el 33% que vuelvo a hacer hincapié de esta participación, y en donde un sector de izquierda que no quería la vuelta de Perón porque sabía lo que se venía, sabía lo que era este tercer gobierno de Perón y hacia dónde iba direccionado, y que terminó justamente ese 1 de mayo con la expulsión de los montoneros de la plaza, y no por una cuestión de espacio, sino sencillamente por eso, de disputarle la línea política e ideológica hacia dónde iba el país. Y reitero, a veces es mucho más fácil aplaudir o como dirigente ser incendiario y no pacifista. Bien, enseguida vamos a continuar después de la pausa con el resto de esta historia, ¿no? Vamos a desembocar seguramente en la muerte de José Ignacio Rucci. ¿Qué pasó en esta verdadera olla a presión que era la República Argentina? Y más de esto, además de esto, la olla a presión que era el gremialismo en Argentina, ¿no? Escenario violento, escenario de mucha división.